Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí. Finques país cotizan más. Y ya Diego le pasaron. Por eso trabajé a puertas cerradas para que no vieran para adentro que estábamos colaborando. Para que no le cayera. Ok, ahí están viendo pantalla completa ya. Sí, ya se ve la pantalla completa. Bien, gracias. Recuerden apoyarme apagando sus audios, por favor. Pues vamos a iniciar para no quitarle mucho de su tiempo. Iniciar con la programación inicial de la ventilación mecánica, las bases que deben de conocer para cuando se encuentren en una situación de este tipo. Bien, tenemos algunas modalidades ventilatorias. La más común que utilizamos en las urgencias es asistocontrol o asistida controlada. Esta modalidad está programada para que el paciente no respire, tiene que estar totalmente sedado el paciente. Una de las funciones principales de paramédicos y enfermería es cuidar mucho la sedación y estar pendiente de los fármacos que no se vayan a terminar, porque una vez terminado es muy rápido que el paciente empiece a despertar, como luego decimos. Las indicaciones de la ventilación mecánica prácticamente son tres. La imposibilidad para ventilar adecuadamente, o sea, que no pueda respirar adecuadamente, inhalar y exhalar. La imposibilidad para oxigenar adecuadamente, esa hematosis que se da a nivel alveolo capilar, y la imposibilidad para proteger la vía aérea adecuadamente, en riesgo de broncoaspiración por sangre, secreciones, etcétera. Cualquiera de estas tres, perdón, es una indicación para la intubación y ventilación mecánica. Tenemos variable de control, asisto control por presión y control por volumen. En asisto control por presión se recomienda más en pediátricos y control por volumen en adultos. Esto debido a la compliance de cada grupo de edad. Por ejemplo, en los pediátricos, la compliance o la capacidad que tiene un órgano para expandirse, como son los pulmones, es más reducida. Por tanto, requiere más presión. En un adulto, la compliance es más aumentada y por tanto requiere volumen. ¿Cómo vamos a iniciar la programación inicial? Vamos con el primer paso. Primero, tengo que determinar un diagnóstico, luego la talla y luego el sexo y nuestra fórmula de peso ideal o peso predicho, para luego sacar un volumen tidal, una frecuencia respiratoria estándar inicial, un tiempo inspiratorio, vamos a ver la fórmula, programar la fracción inspirada de oxígeno y la presión positiva al final de la expiración y la sensibilidad. Iniciamos con, primero, determinamos dos diagnósticos. En la ventilación mecánica solamente hay dos. El paciente grave que llegó con síndrome de dificultad respiratoria aguda o sin síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por ejemplo, con SDRA tenemos el COVID, el asma, EPOC y todo lo que tenga que ver con pulmón. Sin SDRA, toda aquella situación de gravedad que no tenga que ver con pulmón, traumas de cráneo, choque hipovolémico, shock séptico, etc. Y tenemos lo que significa el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es el SDRA. Después de que yo ya sé mi diagnóstico, ese diagnóstico obviamente lo determiné desde el momento que abordo al paciente, mido al paciente. Es importante saber que la ventilación, la programación de la ventilación mecánica
se da conforme a la talla del paciente, no por el peso real. Para eso medimos coronilla talón. Importante determinar si es sexo femenino o masculino. Ahorita vamos a ver por qué. Si el problema que nos llegó a la sala de urgencias o abordamos en el paciente grave, hay que determinar una fórmula. En el caso, sin SDRA, tenemos la fórmula de peso ideal, que es la talla en metro al cuadrado por 23 en los hombres y talla en metro al cuadrado por 21.5 en mujeres. Ejemplo, en metros. Por ejemplo, alguien que mide 1.78 es la talla en metros. Si yo digo 178 es la talla en centímetros. Entonces, vamos a poner el ejemplo de 1.78, sería talla por talla, 1.78 por 1.78 por 23 si es hombre o por 21.5 si es mujer. El resultado es el peso ideal según la talla. Nuestros resultados van a ser kilogramos. Si tiene problema respiratorio, por ejemplo COVID, entonces la talla es en centímetros. Ahora va a ser 178 menos 152.4 igual. Por 0.91 igual. Más 50 si es hombre o más 45.5 si son mujeres. ¿Por qué menciono igual? Porque si yo lo hago de corrido no me va a salir por la ley de los signos. Por eso es importante que inicien de izquierda a derecha, terminan, ponen igual, multiplican, terminan igual, suman igual. El resultado no varía mucho del peso ideal, igual es peso, son kilogramos. Cuando yo tengo el kilogramo ideal o peso predicho, nos vamos a cómo vamos a calcular el volumen tidal. Si tiene problema respiratorio, vamos a calcular de 4 a 8 mililitros de aire por kilogramo de peso. La media son 6 mililitros por kilo de peso. Supongamos que en esta fórmula, y si tienen la calculadora a la mano, multipliquen 1. Perdón, este es con SDA. 178 menos 152.4 igual. Por 0.91 igual. Más 50 si es hombre, me da 73 kilos. Esos 73.2 lo multiplico, por ejemplo, por 6, que es la media, y el volumen tidal es de 440 mililitros de aire en la media que le puedo meter a ese paciente. Lo mínimo sería multiplicarlo por 4, son 293 mililitros, o lo máximo, que es por 8, 586 mililitros de aire para no tronar ese pulmón, para no provocar un volutrauma. El volumen tidal deben de recordar que es la entrada y salida de aire de cada inhalación o exhalación que hacemos en cada respiración. Entonces, eso es volumen tidal o volumen corriente, lo van a encontrar. Si, por ejemplo, el caso fue un trauma de cráneo que no tenga problema pulmonar, entonces 1.78 por 1.78 igual, más 23 si es un masculino, permítame, 1.78 más 1.78, no, perdón, no más, por igual por 23 me da 72.8, casi lo mismo que el anterior, como les mencionaba, no varía mucho. Igual por 8 que es la media, 582 mililitros en la media, si lo multiplico por 6 que es lo mínimo, 437, y si lo multiplico por 10 son 728 mililitros.
Como este paciente no tiene problema respiratorio, aunque es la misma talla, tenemos mayor capacidad pulmonar porque sus pulmones están sanos. Al final hacemos las preguntas, ¿vale? Después tengo que programar la frecuencia respiratoria de 12 a 20 adultos. Si es un pediátrico, hay que ver la tabla según la edad y el peso. La media en adultos para iniciar la ventilación son 16. ¿Cómo saco mi tabla? Pues aquí tenemos un ejemplo. Igual va a quedar grabado en el video. Lo voy a subir a YouTube para que lo tengan. Me vengo el peso, la edad y la frecuencia respiratoria de cada pediátrico. Si observan, a partir de los 15 años ya se maneja como un adulto. El tiempo de inhalación, el tiempo inspiratorio, su fórmula es 60 entre frecuencia respiratoria entre 3. El resultado es el tiempo de inhalación, el tiempo que va a tardar en meter el aire. Los 60 son 60 segundos. La frecuencia respiratoria yo programé 16 de inicio y lo divido entre 3. Me da, por ejemplo, si pongo 16, 60 entre 16 entre 3, me da 1.25 de tiempo de inhalación. ¿Por qué entre 3? Porque un tiempo es inhalación y 2 tiempos de exhalación. Ejemplo, la inhalación es 1.25, la exhalación son 2.5, en total son 3.75 cada respiración. Después tengo que programar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué es esto? La FiO2. Recuerden que la FiO2 ambiental en cuestiones fisiológicas es 21%. Cuando el paciente llegó por hipoxia severa, un asma, EPOC, COVID, etc., vamos a iniciar la FiO2 en 100% en pacientes hipoxémicos severos. Después que se estabiliza, hay que ir bajando de 10% cada 5 o 10 minutos y ver que tu oximetría esté dentro de los rangos normales. La meta es lograr menor del 60 o 50% para que no sea tóxico para el alveolo. Recuerden que FiO2 muy altas, hay una toxicidad, hay una desnitrogenación del alveolo y eso puede provocar colapso. Tenemos que programar la PEP, la presión positiva al final de la expiración. Eso quiere decir hacer que el alveolo no se colapse. Para eso hay una cantidad de presión, una cantidad de volumen de aire que va a quedar dentro. En un paciente que no tiene problema respiratorio, generalmente en el adulto, manejamos una PEP fisiológica de 5 a 8. Cuando tiene problema respiratorio de 5 a 10, un paciente severo como es el COVID, de 10 a 15 para que el alveolo se abra y oxigene más. En embarazadas mayor de 20 semanas de gestación, de 8 a 15. ¿Por qué? Porque el bebé ocupa un espacio, presiona el diafragma y muchas veces no permite la compliance total de los pulmones. Por tanto, el pulmón requiere PEP para que se abran los alveolos. El PEP en índice de masa corporal mayor de 30, de 8 a 15, también por lo mismo que los intestinos y perdón, y las vísceras presionan diafragma y no permiten la compliance de los pulmones. Y si es una tromboembolia pulmonar masiva, es 0 PEP. No se pone PEP debido, una, a que muchas veces hay fibrosis. Dos, no tiene caso que un paciente que tiene trombosis, que no circula sangre, le pongas una PEP, donde pues, no va a haber ningún beneficio de nada. La sensibilidad. Esto se programa para que cuando el paciente despierta o se pasa la sedación, el ventilador no luche con el paciente. Por tanto, hay que poner una sensibilidad, un trigger, disparo o gatillo. Lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Por ejemplo, tenemos aquí de 2 a 3 centímetros de agua. Si programo yo por volumen, ¿se acuerdan que al principio al adulto lo podemos ventilar por volumen y al pediátrico por presión? De 2 a 3 centímetros de agua, si es por volumen, y aquí es menos 0.5 a menos 2 litros por minuto, si es por presión.
Esto es por si llega a despertar, no esté luchando con el paciente, con el ventilador, perdón. Pongamos este ejemplo. Primero yo puse que tengo un diagnóstico con SDRA, o sea, tiene problema pulmonar. Ok, después determino su talla, 177, y puse que es un femenino. Saquen su calculadora para hacer ahorita el ejercicio. Yo tengo mi calculadora. Entonces tiene SDRA, su fórmula es la de peso predicho, que ya está ahí. 177 menos 152.4 igual por 0.91 igual más 45.5 igual. Y me dice que el peso ideal de esta paciente femenina que mide 177 centímetros, su peso predicho es de 67.88 kilos. Lo podemos redondear a 68 kilos o dejarlo así, tal cual, como ustedes decidan. Entonces, en el volumen tidal, nuestra fórmula con pacientes con SDRA era de 4 a 8 mililitros por kilo de peso, la media 6. Entonces, supongamos que lo dejo en 68, 68 por 6, mi volumen tidal en el número 5 sería 408 mililitros de volumen tidal. En ese volumen tidal, recuerden que es el aire que entra o sale. ¿De qué va a depender si le bajo o le subo? Si, por ejemplo, el paciente no satura bien y tengo mi primer cartucho, que es el volumen tidal, en lugar de 6 lo multiplico por 7, no funcionó, lo multiplico por 8. Pero si el ventilador me marca que hay mucha presión inspiratoria pico, entonces tengo que bajarle el volumen para que baje la presión. La presión inspiratoria pico no debe de sobrepasar los 35 centímetros de agua, que ya en un tema más detallado de ventilación lo veremos. Ok, entonces 408 de volumen tidal. ¿Qué me falta? La frecuencia respiratoria, que es el número 6. Estándar en adultos, 16. Pongo 16 en el ventilador y me sigue el 7, tiempo inspiratorio. Recuerden que la fórmula de tiempo inspiratorio es 60 entre 16 de la frecuencia respiratoria entre 3. El resultado aquí es 1.25. Reitero y regreso. Volumen tidal 408, frecuencia respiratoria 16, tiempo inspiratorio 1.25. ¿Qué sigue? La FIO2. La FIO2. Voy a ver si mi paciente al momento de intubación estaba muy hipoxémico, le pongo al 100%. A los 10 minutos que yo vea que ya se restableció la saturación, le bajo el 10%, o sea, la FIO2 la bajo a 90. Y espero 5 o 10 minutos para ver qué respuesta tiene el paciente y así irle bajando en la meta que sea menor de 60 o 50. Ok, recuerden que aquí pues hay que resolver la causa del problema que lo llevó a la ventilación mecánica en problema pulmonar. Luego, como es un paciente con SDRA, entonces una PEP al menos inicial de 10. Pongo mi PEP de 10, cuido la presión inspiratoria a pico y vigilo que no pase 35 centímetros de agua. Y luego ponemos la sensibilidad. La sensibilidad, en este caso yo lo dejo en 2. Entonces, hago un resumen rápido. Primero me llega mi paciente y determino qué diagnóstico es. Ok, fue con SDRA, llegó por COVID. Entonces lo mido, talla, me dio 177, sexo femenino. Entonces agarro la fórmula de peso predicho, 177 menos 152.4 igual por 0.91 igual más
como es mujer, 45.5. El resultado fueron, si no me recuerdo, 68 kilos. Y ese 68 lo multipliqué por 6 y me dio 408 de manera inicial de volumen tidal, de aire que le voy a meter. Programo mi frecuencia respiratoria de 16, tiempo expiratorio de 1.25, la FIO2 100% y valoro su saturación y una PEP de 10, una sensibilidad de 2. De esa manera va a ser mi programación inicial. ¿De qué va a depender los cambios? Primero, que no haya riesgo de alta presión. La presión inspiratoria pico que no pase de 35. Segunda, vigila que el paciente esté dando una respuesta oximétrica. Si hay respuesta oximétrica, hacemos gasometría. Para eso tenemos que saber las bases de gasometría, de poder identificar una acidosis o alcalosis respiratoria metabólica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el CO2 está alto, yo con una fórmula puedo corregir el CO2 del paciente y a los 15 minutos hacer otra gasometría para ver si corrijo el volumen tidal, la FiO2, la frecuencia respiratoria o el volumen tidal. Desde ahí yo voy a ver qué cartucho voy a ir quemando. Si la FiO2 está baja, bueno, le puedo subir un poquito FiO2 y ya no altero todo lo demás. Pero si la presión inspiratoria pico está muy alta, tengo que bajar la frecuencia, el volumen tidal, pero tengo que aumentar la frecuencia respiratoria. Y esto no se hace al azar. Hay fórmulas que también en la otra de ventilación que vamos a ver más detallada, lo vamos a ver con calma. Importante, a este paciente, ya muchos lo han visto este video, importante que cuando tengamos un código, nosotros tenemos que actuar con tranquilidad. No debemos estar alteradas, todo tiene que fluir en la sala de shock, no debe de haber empujones, gritos, tiene que haber una voz de mando y una buena coordinación. Les dejo este pequeño video para que vean. Yo estuve grabando. Para quien no ha visto esos videos, pues recuerden que todo es meramente educativo y didáctico para ustedes, por favor. Vemos aquí, todos están haciendo unas funciones. Nadie grita, nadie corre, nadie se empuja. Hay diálogo, están a todos haciendo cada quien sus funciones. Permiso, con permiso, gracias. Y yo estoy grabando tranquilamente porque yo nunca hago nada. Ok. Aquí, pues ya estamos intubando al paciente, pero atrás hay un ventilador. Un ventilador que ya está programado, porque ya medimos al paciente, porque ya lo que sigue era intubación y después de la intubación conectar al ventilador. Para eso, en lo que preparaban todo, yo medí al paciente, saqué mi fórmula y programé mi ventilador. No me llevó más de 2 minutos. Pequeño video, pasan becuronio. Yo ahí lo que estoy haciendo es ver que se vaya aflojando su musculatura porque estaba muy tenso. Movimiento gentil para cuidar cervicales. No forzar el cuello. Recuerden que hay un trauma de cráneo severo. Ahí lo que hice, opté por primero verificar que esté permeable la vía aérea. Cambian el oxígeno al BBM, bolsa de una mascarilla. Técnica CE, sellado, ligera extensión de cuello, ventilo, verifico que mi paciente ventila bien, quito la Guedel,
introduzco 90 grados laringoscopio, con mi mano izquierda sujeto, busco lo que es la glotis, las cuerdas vocales. Ahí me mataron un poquito con la dentadura del paciente. Si yo no veo cuerdas vocales, yo no intento meter el tubo hasta que no estoy bien seguro de ver cuerdas vocales. Obviamente no es el tema, pero atrás está un ventilador que ya tenía listo para este paciente, que no me llevó más de 2 minutos programarlo. La instalación del circuito otro 2, 3, ahí veo cuerdas vocales, meto el tubo, inflamos globo y lo que sigue, que ya es hacer pruebas, ver que no esté en una ventilación selectiva. Si se infla nada más el derecho, hay que sacar el tubo, etcétera. Bien, esta es la programación inicial de la ventilación. Me regreso un poquito. Hasta aquí. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen, por favor? Yo tengo una duda. Adelante. La talla, se me olvidó, se saca ¿cómo se saca la talla? Ahí tenemos que medir de la coronilla al talón. Ah, ok. Y lo que mida, es la talla ya total. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso pusimos el ejemplo de un paciente que midió femenina de 177 centímetros. Aquí lo que va a Ajá. cambiar es con o sin SDRA. En este caso fue con, entonces Ok, es 177. Si fuera sin SDRA es 1.77. ok. Perfecto, gracias. Por nada, ¿algo más? A ver, pregúntenme por favor.